El Dr. Fauci finalmente dejará el cargo. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué está dejando Fauci para el pueblo estadounidense, además de las ineficaces medidas de prevención de la epidemia del COVID-19? Bueno, pues estaremos hablando sobre esto. Y además hablaremos cómo científicos alemanes encontraron sustancias tóxicas inusuales en las vacunas del COVID-19. Un estudio bastante interesante. Para finalizar, hablaremos cómo China está viviendo una ola de calor muy peligrosa. De hecho, una de las más altas desde 1961. Pero para sorpresa de muchos, o de no tantos, el Partido Comunista Chino incluso trató de esconder la información de las temperaturas altas en el país. ¿La razón? Bueno, te la contamos más adelante. Hoy es viernes 26 de agosto y estas son las noticias que tenemos para ti. Si eres de los que buscan la verdad, has llegado al lugar correcto. Esto es Factor Sorpresa. Comenzamos. El día de ayer, jueves 25 de agosto, el Departamento de Justicia proporcionó la declaración jurada editada de la orden de allanamiento a un juez de distrito de Florida. El portavoz del Departamento de Justicia, Anthony Colley, también emitió un comunicado confirmando el asunto. Él dijo lo siguiente. Estados Unidos ha mostrado una presentación sellada según la orden de la Corte del 22 de agosto. El juez magistrado de los Estados Unidos, Bruce Reinhart, dijo que revisó las ediciones de la declaración jurada propuestas por el gobierno y que encontró que éstas eran adecuadas. Él dijo, basado en mi revisión independiente de la declaración jurada, descubro que el gobierno ha cumplido con su carga de demostrar que las ediciones propuestas están estrechamente diseñadas para servir al interés legítimo del gobierno en la integridad de la investigación en curso y son las alternativas menos onerosas para sellar toda la declaración jurada. La declaración jurada de la orden de cateo para la propiedad de Mar-a-Lago del expresidente será revelada el día de hoy, 26 de agosto al mediodía. Sin embargo, para cuando grabamos el programa de hoy, la publicación aún no se había hecho. Como todos sabemos, Anthony Fauci anunció su partida, que se supone esta será antes de fin de año. Bueno, pues el Wall Street Journal publicó un artículo de opinión que resume la carrera del Dr. Fauci. El artículo reconoció los logros personales de Fauci en el campo de las enfermedades infecciosas. El artículo dice lo siguiente. Sus contribuciones de investigación personal son impresionantes. Sin embargo, todos recordamos que el Dr. Fauci y su equipo fueron de los primeros defensores de la tecnología de la ARNM. Y esta tecnología es la que ahora se está utilizando en 2 vacunas contra el COVID-19. Así que como líder del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, el NIAID, el desempeño de Anthony Fauci ha sido criticado. Entonces tenemos que el artículo señala varias cosas y te las vamos a compartir. Primero, el Dr. Fauci es científico al mismo tiempo que político. Un ejemplo flagrante de esto, para ser específicos, es la negativa del Dr. Fauci a considerar que el nuevo coronavirus se había originado en un laboratorio en el Instituto de Virología de Wuhan, en China. Además de que el Dr. Fauci también niega que los NIH hayan financiado la investigación de virus del Instituto de Virología de Wuhan. Peor aún, Fauci calumnió a un puñado de científicos valientes, científicos que no estuvieron de acuerdo con las medidas que se tomaron sobre la epidemia por parte de Fauci. Se opusieron a un confinamiento total y propusieron una estrategia de protección focalizada para las personas mayores y las personas en grupos de alto riesgo. El artículo dice que han aparecido correos electrónicos desde el inicio de la pandemia que muestran que el Dr. Fauci trabajó con otros en el gobierno para ridiculizar esta alternativa. Así que estas alternativas nunca tuvieron una audiencia pública verdaderamente justa. El Dr. Fauci y los expertos en salud pública que lo rodean usaron su poder para declarar durante las primeras semanas del brote que se necesitaban 15 días para frenar la propagación. Esto sin respaldo científico y esta frase se usó incluso antes de la administración Biden. Pero esas 2 semanas finalmente se extendieron a 2 años. Además propusieron bloqueos económicos amplios que ahora sabemos que fueron mucho más destructivos de lo que debían ser. Fauci también es quien presionó el uso de mascarillas y también los mandatos de vacunas que resultaron ser mucho menos protectores de lo que él había afirmado al público. Hoy en día sabemos que los estados que cerraron no les fue mejor que a los que no cerraron y a veces les fue incluso peor que a los que no lo hicieron. También sabemos que las vacunas, si bien son invaluables para enfermedades graves, sobre esta pandemia no detienen la propagación del COVID incluso después de múltiples refuerzos. El artículo dice lo siguiente. Las incertidumbres del curso de la pandemia no fueron su culpa, pero la certeza de sus prescripciones políticas sí lo fue.
El Dr. Fauci se equipara a sí mismo con la encarnación de la ciencia y no permite el debate científico sobre el COVID. Él dijo en noviembre pasado lo siguiente: es fácil criticar, pero en realidad están criticando a la ciencia porque yo represento a la ciencia. Eso es peligroso. Esa declaración resume las opiniones de los clérigos de salud pública. Entonces la pregunta obligada sería, ¿debería el público dejar que unas pocas personas poderosas definan la ciencia y luego impongan sus políticas y mandatos preferidos en el país? El artículo del Wall Street Journal concluye diciendo que el legado del Dr. Fauci será que los estadounidenses nunca volverán a confiar en los expertos gubernamentales de salud de la misma manera que lo hacían antes. Según el The Epoch Times, un grupo independiente de científicos alemanes que utiliza innovadoras técnicas médicas y de medición física, encontraron ingredientes tóxicos, principalmente metales, en todas las muestras de vacuna contra el COVID que analizaron. El grupo de trabajo de científicos dijeron que algunos de los elementos tóxicos encontrados en las viales de las vacunas de AstraZeneca, Pfizer y Moderna no figuraban en las listas de ingredientes de los fabricantes. En las vacunas se encontraron los siguientes elementos metálicos: metales alcalinos, cesio y potasio; metales alcalinotérreos, calcio y bario; metales de transición, cobalto, hierro, cromo, titanio; metales de tierras raras, cerio, gadolinio; grupo minero metal, aluminio; grupo de carbono, silicio; grupo oxígeno, azufre. Además, los investigadores encontraron que esas sustancias, estructuras únicas y complejas de diferentes tamaños visibles bajo microscopía de campo oscuro, solo pueden explicarse parcialmente como resultados de procesos de cristalización o descomposición y no pueden explicarse como contaminación por el proceso de fabricación. Los investigadores presentaron sus hallazgos a las autoridades gubernamentales alemanas para su revisión. Otros dos hallazgos importantes fueron que hubo cambios significativos en las muestras de sangre de las personas vacunadas y que se observaron más efectos secundarios. El estudio afirma lo siguiente: usando una pequeña muestra de sangre viva de individuos vacunados y no vacunados, hemos determinado que la inteligencia artificial puede distinguir de manera 100% confiable entre la sangre de individuos vacunados y no vacunados. Esto sugiere que la vacuna del COVID-19 es capaz de producir grandes cambios a largo plazo en la composición de la sangre de las personas vacunadas, sin que las personas vacunadas se den cuenta de estos cambios. Su estudio informó que, además de los contaminantes, la vacuna del COVID-19 siempre ha contenido sustancias cuyo propósito no han podido determinar. Los analistas explicaron que habían estado trabajando con otros grupos en diferentes países que habían estado realizando investigaciones similares y habían logrado resultados consistentes con los suyos. El grupo consta de 60 miembros, incluidos médicos, físicos, químicos, microbiólogos y profesionales de la medicina alternativa, y cuenta con el apoyo de abogados y psicólogos. La doctora Jancy Lindsay, toxicóloga que no participó en el estudio, le dijo al The Epoch Times lo siguiente: en este clima actual de crítica y escrutinio de cualquier voz que cuestione la seguridad y eficacia de las vacunas genéticas, es muy difícil realizar este tipo de investigación básica y mucho menos publicarla en una revista revisada por pares. Si te gusta nuestro contenido, no dudes en darle me gusta a la emisión de hoy y también suscribirte a nuestro canal, ya que estas pequeñas acciones son de gran ayuda para el proyecto porque le envían el mensaje al algoritmo de YouTube para que nos lleve a mucho más personas y así podamos seguir divulgando la verdad. Así que por tu apoyo, muchísimas gracias. Hace tiempo que no hablamos de China y hoy les quiero informar que la gente en la mayor parte de China está experimentando meses de calor abrasador. Cientos de lugares informan temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, que son 104 grados Fahrenheit. De hecho, se han batido récords en muchos lugares. El 18 de agosto se declaró que la temperatura oficial de Chongqing, provincia de Sichuan, alcanzó los 45 grados centígrados, que es los 113 grados Fahrenheit. Hago hincapié en que este es el reconocimiento oficial de la temperatura porque el régimen comunista chino está falsificando incluso la temperatura de China. De acuerdo con las normas del PSC, si el clima supera los 40 grados centígrados, es necesario tomar vacaciones o pagar un subsidio por las altas temperaturas. Para evitar gastos financieros adicionales, el PSC ha estado tratando de mantener la temperatura dentro de los 40 grados centígrados cuando la anuncia.
Eso se convirtió en un tema candente en Internet en China, ya que los residentes de Shanghái descubrieron que sus teléfonos Apple mostraban 50 grados centígrados, 122 Fahrenheit, mientras que la temperatura oficial era de 40 grados centígrados. A partir de la polémica ya se comenzaron a ver informes oficiales de temperaturas que superan los 40 grados. La ola de calor actual de China es la ola de calor más larga, más intensa y más extendida del mundo entero en la actualidad. Maximiliano Herrera, un historiador meteorológico que monitorea las temperaturas extremas en todo el mundo, dijo que China está experimentando la peor ola de calor registrada en todo el mundo. Herrera dijo que la ola de calor china combina la intensidad más extrema, la duración más extrema, mientras que cubre un área increíblemente grande. Él dijo lo siguiente: no hay nada en la historia del clima mundial que se compare con lo que está sucediendo en China. Al menos 66 ríos en China se han secado por completo debido a las altas temperaturas y la escasez de lluvias es lo que ha provocado que los niveles de los ríos estén bajos. En partes del río Yangtze, los niveles de agua están en su nivel más bajo desde que comenzaron los registros en 1865. Grandes áreas de lechos de ríos y rocas quedaron expuestas y olían a pescado podrido. Según el video y las imágenes proporcionadas por los medios chinos, el lago Poyang, el lago de agua dulce más grande de China, ha estado bajando el nivel del agua desde el 19 de agosto, cuando entró la estación seca, y recientemente reveló una gran pradera. Estas imágenes muestran una comparación antes y después de la sequía. En el siguiente video podemos ver una gran área del lecho del río del lago Poyang expuesta y convertida en una vasta pradera. En algunos lugares, las fuentes locales de agua se han agotado y el agua potable debe transportarse en camiones. Y bueno, finalmente para el 19 de agosto, China declaró una alerta nacional de sequía por primera vez en 9 años. A medida que disminuyen las precipitaciones, la caída del nivel del agua del río Yangtze también ha causado interrupciones en la generación de energía en muchas centrales hidroeléctricas clave, lo que ha provocado el caos en el suministro de energía en muchas partes del país. Sichuan se ha visto particularmente afectada, ya que miles de fábricas en la provincia han tenido que cerrar sus operaciones porque el 80% de la electricidad de la provincia proviene de la energía hidroeléctrica. También se les ha dicho a las oficinas y centros comerciales que reduzcan la iluminación y el aire acondicionado para ahorrar energía. Muchas ciudades importantes, incluidas Shanghái y Wuhan, han apagado las luces y las escaleras eléctricas y han reducido el uso del aire acondicionado en respuesta a la escasez de energía. Tesla Inc. advirtió sobre interrupciones en la cadena de suministro en su planta de Shanghái. Otras empresas como Toyota Motor Corporation y Contemporary Amperex Technology, que es el principal fabricante mundial de baterías para vehículos eléctricos, cerraron fábricas en Sichuan la semana pasada. Algunos de los principales fabricantes de polisilicio, incluido Tongwei, dijeron que sus plantas se vieron afectadas, lo que redujo aún más el suministro de materiales clave para los paneles solares. Las últimas temperaturas también amenazan el suministro de alimentos y las autoridades han reconocido que la sequía prolongada amenaza seriamente las cosechas de arroz y maíz del verano. Los analistas de Goldman Sachs Group advirtieron en un informe que las 6 regiones que sufren sequía representan casi la mitad de la producción de arroz de China del 2021. Un país de 1.400 millones de personas que enfrenta escasez de alimentos no es un problema pequeño. Esta situación podría tener implicaciones globales, lo que provocaría más interrupciones en la cadena de suministro y exacerbaría la crisis alimentaria mundial. Dan Wang, economista jefe de Hang Seng Bank China, dijo que la situación actual en China es bastante crítica y se teme que la ola de calor continúe en los próximos 2 o 3 meses, lo que afectaría a las industrias que consumen mucha energía y tendría un efecto dominó en la economía, incluso afectando la cadena de suministro global. Sin embargo, mientras que la cuenca del río Yangtze está experimentando unas sequías de 100 años, la parte norte de China está experimentando fuertes lluvias e inundaciones mortales. Las inundaciones también cerraron minas y afectaron los envíos de carbón. Esto podría significar que China tendrá que lidiar con patrones climáticos más erráticos y sequías e inundaciones más frecuentes y persistentes. Esta crisis se suma a los desafíos de la recuperación económica de China. Actualmente la economía china ha sufrido un fuerte golpe bajo los frecuentes bloqueos del COVID-19 y con la crisis inmobiliaria. Parece que el título de segunda economía más grande del mundo pronto pertenecerá a otro país. Llegamos al fin de la emisión de hoy. Gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Mañana te esperamos en nuestro resumen semanal y recuerda, sigamos en busca de la verdad.